Es la opinión de Dios la que importa, no la del mundo. Esa opinión la que nosotros estaremos considerando en estos días. Y lo primero que yo quisiera hacer en esta noche es dibujar un perfil de la masculinidad. Mañana nosotros vamos a ver cuál es la característica esencial de ser hombre que nos va a permitir cumplir con las responsabilidades y roles que el Señor nos ha dado. Pero la pregunta que yo quisiera responder en esta noche es: ¿cómo era el hombre originalmente? Antes de que entrara el pecado en el mundo. Antes de que el pecado dañara, trastornara la creación. ¿Cómo era el hombre? ¿Cuál era la responsabilidad que Dios le había dado al hombre cuando salió de sus manos? Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulos 1, 2 y 3. Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y debo decir, hermanos, por justicia, que hace unos años atrás cayó en mis manos un estudio de este pasaje bíblico por un siervo del Señor, quien tengo el placer de conocer, llamado Alan Don, y sus estudios me fueron de tremenda ayuda para el mensaje que voy a predicar en esta noche. Nosotros vemos aquí básicamente tres cosas. La primera responsabilidad que Dios le dio al hombre recién creado fue la de administrar una vocación. La primera responsabilidad que Dios le dio al hombre recién creado fue la de administrar una vocación. Y estamos escogiendo nuestras palabras con mucho cuidado. Al usar la palabra administración o mayordomía, estamos diciendo de entrada que el hombre no es un ser autónomo. El administrador de una empresa, una fábrica, una tienda, tiene autoridad porque él es el administrador, pero es una autoridad delegada. Él no puede manejar la empresa a su antojo. Él no puede manejar la empresa primariamente para su propio beneficio, sino según las directrices del dueño y para beneficio primario del dueño. Bueno, hermanos, el hecho de que Dios situara al hombre como administrador de la creación, y lo vamos a ver en un momento, eso no quiere decir que Dios haya renunciado a su derecho de ser dueño de todo lo creado. En el Salmo 24:1, el salmista declara que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios sigue siendo dueño de toda su creación. Él la fundó, dice el salmista. Tiene derecho como creador. Ahora, Dios colocó al hombre en el planeta como su administrador. Adán tenía una vocación, un llamado de Dios, una responsabilidad que él debía llevar a cabo en un lugar específico, el huerto del Edén, y para la gloria de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 4. Hermanos, este pasaje es fundamental para entender toda la Biblia. Dice Génesis 2:4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La tierra estaba incompleta, dice Moisés aquí, porque no había hombre en ella para labrarla. Se necesitaba un hombre que cultivara la tierra. Se necesitaba un hombre que cuidara de la tierra, que sacara de este planeta el potencial que Dios colocó allí. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que en el mismo proceso
de creación, el hombre quedó identificado con su esfera de trabajo. ¿Se dieron cuenta? Él fue creado del polvo de la tierra para labrar la tierra. Y tan pronto es creado, lo primero que hace Dios es llevarlo a su oficina. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El jardín necesitaba a Adán. Adán necesitaba el jardín. Adán fue puesto allí no solo para hacer florecer el jardín, sino también para cuidarlo, para guardarlo. La misma palabra que se usa en Génesis capítulo 3, versículo 24 para referirse a los querubines. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados del huerto del Edén y fueron puestos querubines en la entrada del huerto, dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán estaba allí para velar contra todo tipo de peligro, contra todo tipo de amenaza, y Dios lo invistió de poder, Dios lo invistió de capacidad y de autoridad para llevar a cabo su labor. De hecho, ¿recuerdan cuál fue una de las primeras tareas que Dios le puso a Adán antes de crear a Eva? Ponerle nombre a los animales. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando uno le pone nombre a algo, ¿qué indica eso? Que tú tienes autoridad. Tú solo le pones nombre a lo que es tuyo. Tú compras un perrito y le pones el nombre que tú quieres porque es tu perro, es tu gato, es tu hijo. ¿Quién le pone el nombre a los hijos? Los padres. Así que el hombre tenía autoridad sobre todo lo creado, la tierra, las plantas, los animales. Esa era la esfera de su administración. Adán tenía un trabajo que hacer y Dios había determinado que a través de ese trabajo él conseguiría su sostén y el de los suyos. Génesis capítulo 21, versículo 29. Y por favor, hermanos, no se impacienten, porque a veces uno está oyendo la palabra y uno está tratando de poner el fundamento sobre el cual va a construir muchas otras cosas. Y uno dice, ¿y a qué viene todo esto? Eso yo lo sé, me lo enseñaron de que era niño en la escuela dominical. Bueno, ten paciencia. Ten paciencia. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, las plantas del huerto en el jardín estaban a la disposición de Adán, pero la cosecha del fruto requería de su trabajo. Adán tenía que hacer algo. Y es por eso que después de la caída en pecado, nosotros vemos que Adán fue castigado precisamente en el contexto de la administración que le había sido confiada. Capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, el trabajo no fue el castigo, como decía el famoso filósofo, el negrito del batey. No, el trabajo no fue el castigo de Dios por causa del pecado. Eso era parte de la responsabilidad que Dios le había dado al hombre antes de la caída, pero a raíz del pecado el trabajo estaría cargado de penalidades, de frustraciones. Y mis hermanos, esto no es algo que afecta únicamente a los agricultores,
todo trabajo tiene frustraciones particulares. Todo trabajo. Dios decretó que todos nosotros íbamos a comer el pan con el sudor de nuestra frente. Y mis hermanos, nadie escapará de esa sentencia aunque trabaje en una oficina con aire acondicionado. Es con el sudor de tu frente. O decía Cantinflas, decía, no es con el sudor del de al frente, sino con el de tu frente. No importa el trabajo que tú hagas, tú vas a sudar y tu trabajo estará lleno de frustraciones. Así que lo primero que nosotros vemos en el texto es que Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar una vocación. Lo segundo que nosotros vemos en el texto, yo sé que esto para algunos le va a sonar bien extraño, es que Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar palabras. Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar la tierra. Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar palabras. Nosotros estamos tan acostumbrados al hecho de que hablamos que muchas veces perdemos de vista el don maravilloso que significa poder articular palabras. Esa capacidad de comunicarnos por medio de palabras es parte de nuestra semejanza a Dios. Nuestro Dios habla, nuestro Dios se comunica, nos da a conocer sus pensamientos. Y Él ha dado al hombre esa misma capacidad, aunque debemos decir que existe una diferencia enorme entre las palabras de Dios y las palabras del hombre. Por ejemplo, solo Dios tiene poder creativo en sus palabras. En Génesis capítulo 1 nosotros encontramos 10 veces la expresión dijo Dios. 3 veces Dios llamó. 2 veces Dios bendijo. Así que en un capítulo cuyo tema primordial es la obra creativa de Dios, nosotros vemos a Dios hablando, pronunciando muchas palabras. Podemos decir que las palabras de Dios fueron la materia prima por medio de la cual Dios hizo todas las cosas. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33, versículo 6, y todo su ejército por el aliento de su boca. A mí me encanta eso. Dios habló. Y eso dice Job. Mira la creación. Porque todo eso no es más que el susurro de su voz. Ay, si hubiera tronado. O sea, todo el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, las constelaciones, todas las cosas que hay en la tierra, eso es el susurro de la voz de Dios. Fue con su palabra. Así que las palabras de Dios tienen poder creativo. La nuestra no. Aunque muchos evangélicos creen que sí. Visualízalo, mi hermano, visualízalo, decláralo, que ese carro será tuyo. No, te vas a poner ronco, pero no te vas a ganar nada. Solo Dios puede decir, sea la luz, y es la luz. Su palabra tiene poder creativo. Por otra parte, solo la palabra de Dios tiene autoridad suprema. Dios es soberano. Y por lo tanto sus palabras poseen un peso y una autoridad que no puede ser igualada por ninguna autoridad humana. Él es el Rey Supremo de la creación. Sin embargo, mis hermanos, hay algunas cosas en común entre las palabras de Dios y las del hombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5, se nos dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. En ese momento Dios no estaba creando la luz, Él estaba simplemente definiendo esos fenómenos que nosotros conocemos como noche y día. Cuando nosotros leemos más adelante en Génesis capítulo 2 versículo 19 que Dios trajo a Adán todos los animales del campo para que viera cómo los habría de llamar, Moisés, el autor del Génesis, usa la misma palabra hebrea
en Génesis 2:19 que la que usa en Génesis 1:5, cuando dice que Dios llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó día. Adán no trajo a los animales a la existencia por medio de sus palabras, pero Dios le dio la responsabilidad de definirlos. Las palabras del hombre dan significado a las cosas de la vida. Noten el capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Y no olviden, hermanos, que Eva todavía no está. Las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Su trabajo fue hecho con precisión, su trabajo fue hecho con exactitud, por la capacidad que Adán tenía de pecar. Adán no era esa figura, ¿verdad?, que aparece en algunos libros de ciencia en el día de hoy, mitad mono, mitad hombre. Leí hace un tiempo atrás, un niño que va de la mamá y le dice: mami, ¿de dónde venimos nosotros? Dice: Dios nos creó, mi hijo. Y va donde el papá y le dice: papi, ¿de dónde venimos nosotros? O del mono, mi hijo, una evolución. El niño vuelve a donde la mamá, confundido, dice: mami, yo estoy confundido porque tú me dices que nosotros venimos de Dios y papi dice que nosotros venimos del mono. Y dice ella: bueno, es que yo estoy hablando de mi familia. No sé él, pero mi familia, la mía viene del Señor. Fuimos creados a la imagen de Dios, un hombre pensante. Adán era inteligente cuando Dios lo creó. Hizo un trabajo perfecto. Y lo mismo vemos en los versículos 22 y el 23, cuando Dios crea a Eva. Dijo entonces Adán al ver a Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Noten cómo Adán está definiendo a Eva. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón o Ish fue tomada. Adán definió a Eva. Así que lo primero que hizo Adán con la mujer recién creada fue ponerle nombre. Y por supuesto, mis hermanos, lo primero que hizo Eva cuando vino a la existencia no fue cambiar los nombres que Adán le puso a todas las cosas. Eva aceptó lo que Adán había hecho. Incluso después de la caída, nosotros vemos al hombre ejerciendo autoridad en su casa en ese sentido. Noten el versículo 20. Ya cayó el hombre en pecado y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así que Dios le dio al hombre la responsabilidad de hacer un uso de las palabras para definir las cosas. Pero no solo eso. Dios también le dio al hombre la responsabilidad de administrar sus palabras, las palabras de Dios. Noten el versículo 15. Recuerden, Eva no está creada todavía. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, hay una comunicación verbal entre Dios y el hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ustedes recuerdan cómo cuando Satanás viene a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dice Eva? No. Dios dijo que nosotros podemos comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo Eva se enteró de eso? Ella no estaba ahí. Adán se lo enseñó. Dios le dio al hombre esa responsabilidad. Adán, he aquí mis palabras. Tu responsabilidad ahora es traspasar esa palabra a tu esposa, traspasar esa palabra a tus hijos.